Señor nos ayude a estar con Él. Es la mayor alegría estar con el Señor. Amén. Hermanos, hemos estado viendo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor y por su palabra, el desarrollo de la obra de Dios a través de todo este recorrido de tiempo, de estaciones, si se quiere, de jornadas que el Señor nos muestra por su palabra, por las cuales Él va desarrollando su obra, la obra que Él se ha propuesto hacer desde antes de iniciar su obra. Está el propósito de Él mismo, y entonces Él se ha propuesto antes de hacer las cosas. Primero nació el propósito de hacerlas con un objetivo, con una intención, ¿cierto? Y qué precioso, en esa obra nosotros estamos involucrados, porque esa obra que Dios quiere hacer es con nosotros. Entonces, esa obra, pues como decíamos, se va revelando, se va haciendo claramente más visible para nosotros en la medida que va pasando el tiempo, y si en ese tiempo que va pasando nosotros vamos indagando al Señor, vamos procurando, o sea, preguntando, queriendo ver lo que el Señor quiere hacer de su obra en nosotros, pues el Señor la va haciendo cada vez más clara, ¿no? Y habíamos dicho que esa obra que el Señor quiere presentarse al final, que lo revela la Escritura, lo revela la palabra, es su misma iglesia, su misma esposa, su ciudad eterna, que corresponde básicamente con el objetivo de que cada uno de sus hijos podamos enamorarnos de Dios cada día hasta por la eternidad, ¿no? Ese es el matrimonio del que habla la Biblia, de Dios con su iglesia, con sus hijos, ¿no? Como decía Linita, esa pregunta que le tenía mi hermana ahí por el Espíritu, si le amamos o no a Dios, ese es el objetivo de todo, que Dios pueda conquistar nuestro corazón de una manera muy profunda, ¿no? De tal manera que queramos nosotros vivir la vida eterna con Él. Ese es como el propósito del matrimonio. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le preguntaron por el asunto del matrimonio? Le dijeron, bueno, Señor, ¿está permitido que el hombre y la mujer se separen de divorcio y tal? Y el Señor Jesús dijo, resumiendo, dijo, bueno, hoy día sí, por causa de que los corazones son duros, pero en el principio Dios no quería eso. En el principio Dios lo que quería era que el hombre y la mujer no se separaran nunca. Y eso nos muestra el aspecto que Dios quiere tener con nosotros, vida eterna, ¿cierto? O sea, una fusión, una unión de corazón con Él para la eternidad. Eso es lo que Dios está haciendo. Pero no lo quiere hacer solamente de manera individual con cada uno de nosotros, sino que lo quiere hacer también en nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, para que nosotros también no solamente experimentemos el amor de Dios, sino también el amor entre cada uno de nosotros que hemos sido hechos hijos del mismo Padre y por tanto hemos sido hermanos, ¿cierto? Y por tanto también tenemos que entender ese aspecto de la obra de Dios que tiene que ver con su iglesia, que tiene que ver con la edificación de cada uno y al mismo tiempo de todos en comunión para presentarse lo que Él quiere. Por eso el apóstol Juan en Apocalipsis, cuando en la cena final, digámoslo así, el Señor le va a mostrar la desposada, ¿cierto? Le muestra al mismo tiempo la ciudad, ¿cierto? O sea que cuando uno quiere ver a aquellos que han entregado su corazón en matrimonio con Dios, ¿cierto? Esos son los mismos que han comprendido lo que Dios quiere hacer en la ciudad, con la ciudad, ¿cierto? Están ahí los dos aspectos. El aspecto individual, en donde el Señor va a ir conquistando cada uno de nuestros corazones, porque Dios tampoco quiere hacer una obra, digamos así, a lo general, ¿cierto? No así, sino que en cada uno
de nosotros Él quiere ser revelado hasta profundidad y conocido. No es algo que alguien nos pueda transmitir por el apellido, ni nuestros padres, ni tampoco por nuestra raza, ni nada. Tiene que ser algo que el Señor haga en cada uno de nosotros, individualmente hablando. Y eso es el aspecto que tiene que ver con la esposa del Señor que Él le quiere mostrar. Pero esa esposa también, si realmente ha comprendido y ha entregado su corazón a Dios, ahí está el asunto, que en esa entrega ella va a entender que lo que Dios quiere tener es una familia unida, ¿cierto? Una familia que es la iglesia, que le represente en cada sitio donde Él ha establecido un punto en la tierra. Ahí quiere Dios tener su plena expresión. Amén. Y eso es lo que Dios quiere hacer por medio de la iglesia. Amén. Entonces, en esta época nosotros vivimos esa etapa en donde Dios quiere que nosotros tengamos conciencia de iglesia, conciencia de cómo es la iglesia que Él quiere, cómo es la ciudad que Él está edificando, ¿cierto? Porque como todo se ha desvirtuado tanto, ¿cierto? Que hoy día es difícil saber, si no fijamos nuestros ojos en la palabra, es difícil saber en sí qué es lo que Dios realmente aprueba, qué es lo que es de Dios y qué es lo que es de los hombres. ¿Cómo hacemos para saber eso? Solamente a través de la Biblia, a través de la palabra. Entonces por eso hemos venido considerando algunos aspectos acerca de la iglesia del Señor, de la edificación de la iglesia de Dios, que es la obra de Dios, que es la obra que Dios tiene en su corazón desde la eternidad y que nosotros estamos siendo parte porque Dios quiere que cada uno de sus hijos sea parte de esa obra y de ese desarrollo. Entonces nosotros tenemos que ver por medio de la Escritura con el Espíritu Santo y en medio también de todos sus hijos de la iglesia lo que el Señor nos muestra y nos revela acerca de su iglesia. ¿Amén? De esto hemos hablado ya, algunos aspectos adicionales. Hermanos, la iglesia del Señor, la edificación de la obra de Dios, pues consiste en que el hombre, como decíamos, pueda enamorarse de Dios y en ese enamoramiento él pueda llenarse de todo lo que Dios es, ¿no? La iglesia existe para transmitir todo lo que de Dios hay, todo lo que Dios es a la humanidad y a la misma creación. Hermanos, cuando Dios, decíamos, tuvo un propósito en la eternidad, esa obra, ese propósito eterno fue compartido en la eternidad antes de comenzar su ejecución. Él le iba mostrando a las criaturas celestiales que había lo que había en su corazón. Entonces, por ejemplo, la Biblia nos enseña que Él creó los seres angelicales, primero a unos, ¿cierto? Después a otros, para que los primeros fueran testigos de los otros, etcétera, etcétera. Después también creó las estrellas, ¿cierto? Y fue todo eso, y a todos los seres celestiales les parecía muy bien y alababan a Dios por la obra que Él iba haciendo, porque lo iba haciendo a los ojos de los ángeles. Dios quiso tener testigo a los ángeles, tener como testigos a los ángeles de todo lo que Él iba desarrollando y iba haciendo, y todo eso fue un espectáculo maravilloso en la creación, que lo estuvimos viendo los versículos despacio ya hace algún tiempo. Estuvimos pasando por esos versos que nos hablan acerca de eso, de cómo los ángeles veían la obra que Dios hacía delante de ellos. Y bueno, y eso es muy precioso. Y eso mismo, eso primero, va en consecuencia o va en línea o va en dirección a lo que Dios quiere presentarse al final. Todo lo que Dios hace es concatenado, todo lo que Dios hace es porque consecuentemente prepara algo, ¿cierto? Y ese algo también al mismo tiempo es base de lo siguiente que Dios quiere hacer. Entonces los ángeles se alegraban y alababan y todo esto. Pero hermanos, hubo un aspecto que los ángeles, y comenzando por uno, pero muchos le siguieron, no quisieron aceptar de la obra de Dios. Hubo un aspecto específico que Dios quiso revelar, que viene de Él, y que quiso revelar y que quiso poner en operación en la creación. Que quiso poner, digámoslo así, en evidencia, en revelación a la creación. Y ese punto específico desató lo que se llamó la rebelión, ¿sí? ¿Y cuál era ese punto específico? Ese punto específico era la instauración del gobierno de Dios, porque en Dios existe un gobierno. Era lo que vimos
la última reunión hace 15 días, ¿cierto? Acerca de cómo es la relación que hay en Dios y cómo esa relación Dios quiere transmitirla a la creación y que la creación disfrute no solamente de ver lo que hay en Dios, sino que disfrute en el sentido de poner también en práctica lo que hay en Dios entre nosotros mismos, entre su misma creación, ¿sí? Entonces, cuando Dios hizo todas las cosas, todos aplaudieron, todo les pareció maravilloso. Cuando Dios quiso revelar la autoridad que hay en Dios, poner algunas cosas en sujeción de otras, dar a unos mayor autoridad de otras en toda la creación. Entonces eso fue demasiado, digámoslo así, desagradable para esa criatura que fue Satanás, que llegó a ser Satanás, pero que era Lucero, ¿sí? Así que digamos que en lo celestial, hermanos, Dios, al menos con algunos de los ángeles, con la tercera parte de los ángeles, como enseña la Biblia, Él no pudo avanzar más de la revelación que Dios quería hacer por los ángeles, porque los ángeles resistieron la autoridad de Dios expresada en la creación. ¿Por qué decimos que esa fue el punto? Porque cuando a Satanás se le muestra lo que Dios quiere poner en el hombre, ¿cierto? Dios le dice al hombre, vamos a hacer al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza, y Él va a señorear sobre todas las cosas, ¿cierto? Hay una delegación de autoridad al hombre. Pero esa delegación de autoridad, ese señorear todas las cosas, es por causa de que el hombre va a tener la imagen de Dios y la semejanza de Dios, ¿sí? Fíjese que está en ese orden. Hagamos al hombre, ¿cierto? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. ¿Qué está haciendo Dios ahí? Delegando la autoridad que viene de Dios, delegándola en el hombre, ¿cierto? Y entonces el diablo le pareció que era demasiado que Dios pusiera autoridad, su autoridad, en una criatura, fuera cual fuere. En este caso fue el hombre, pero al final lo que hubo fue una reticencia a que Dios delegara autoridad y que esa autoridad, ¿cierto? Que a través de esa autoridad los ángeles mismos iban a seguir conociendo a Dios a través de lo que Dios iba a hacer con el hombre. Fíjese que a veces nosotros muchas veces pensamos que los ángeles están para enseñarnos a nosotros cosas de Dios. Y claro que es así, es muy cierto. Los ángeles nos enseñan muchas cosas de Dios, muchísimas cosas de Dios. Su poder, ¿cierto? Su majestad, todas las cosas que puedan los ángeles revelarnos y que la Biblia incluso da, están los ángeles para revelarnos. ¿Sabe que incluso hasta los ángeles a veces nos revelan cosas del futuro, cosas que Dios les dice a ellos y ellos las conocen y quieren que a través de un ángel venga y nosotros las conozcamos? Pero hay otras cosas que nosotros tenemos que enseñar a los ángeles, y eso lo habla y lo menciona la palabra. Y específicamente, con mucho hincapié, la Biblia habla acerca de que nosotros como criaturas, como seres humanos, tenemos que enseñarle a la creación celestial, a los ángeles, y hoy día algunos de esos ángeles se volvieron enemigos de Dios, son los demonios, ¿cierto? Tenemos que enseñarle algo nosotros de Dios a ellos, ¿cierto? Uno podría pensar que son los ángeles. Exactamente, uno podría pensar que son los ángeles los que nos tienen que enseñar muchas cosas de Dios, y sí también. Pero nosotros estamos aquí en la tierra para enseñarle cosas también a los ángeles. Hay muchos versículos que nos hablan acerca de eso. Nosotros enseñándole cosas a los ángeles. Uno podría pensar, pero ¿qué va a aprender un ángel? ¿Cierto? De nosotros ahí todos, ¿cierto? Enclenques, flaquitos, ¿cierto? Que nos parten los huesos, que cada un ángel que va a aprender, ¿cierto? De nosotros. Pues hay una cosa que los ángeles tienen que aprender a través de nosotros, y eso es la autoridad de Dios. Los ángeles solamente la van a aprender a través de nosotros. ¿Y cómo es que la van a aprender? Cuando ellos vean en nosotros formada la autoridad de Dios en nosotros. ¿Ve? Eso es lo que Dios quería. La Biblia dice que nosotros somos espectáculo a los ángeles. La Biblia habla de que nosotros tenemos que transmitir la sabiduría de Dios a las potestades que hay en los aires. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar un día a los ángeles, que nosotros, tú y yo,
vamos a ser los que emitamos juicio a los ángeles, ¿cierto? ¿Basados en qué? Basados en la autoridad que Dios nos ha encomendado, que Dios nos ha dado, nos ha entregado, hermanos. Eso tenemos que ser muy conscientes de eso, que Dios a nosotros nos ha entregado autoridad. ¿Ven? El enemigo quiere oponerse a eso. El enemigo quiere, al contrario, el enemigo quiere que no haya autoridad delegada de parte de Dios, ni que haya autoridad de Dios en la tierra. ¿Ven? Eso fue lo que llenó de celo el corazón del enemigo. Pero la iglesia del Señor está aquí en la tierra para restaurar y para manifestar la autoridad de Dios, la autoridad que Dios le entregó. Es que no fue algo que Dios, que el hombre quiso adquirir o pudo adquirir por sí mismo, fue algo que el Señor le entregó al hombre. Y por tanto somos portadores como iglesia, como género humano, somos portadores de la autoridad de Dios. Y esa autoridad de Dios tiene que ser restaurada y tiene que ser expresada y tiene que ser vivida en la iglesia, ¿eh? En medio nuestro. Amén. Entonces, hermanos, ¿sí, Cami, tienes una pregunta? Muchas. Pero una es, o sea, no me queda muy claro esa parte de la autoridad, porque también la palabra dice que a los ángeles también los hizo similares como al hombre. Bueno, que el hombre tiene similitud a un ángel. Entonces, en esa medida, la imagen de Dios también debe estar en la imagen de los hombres, porque si es una creación de Él. Porque nosotros tenemos que manifestar esa autoridad, pero también Dios tiene autoridad sobre ellos. Entonces no entiendo mucho a qué te refieres con manifestar su autoridad. Bueno, eso es justamente lo que vamos a entrar a ver ahora por los versículos. ¿Qué es entonces? Esa pregunta de Camille es justamente la pregunta que debe existir en nosotros. Bueno, Señor, ¿y cómo es que es la autoridad? ¿Qué es lo que es la autoridad en Dios? ¿Qué es lo que tenemos que expresar? ¿Cierto? Entonces, hermanos, vamos a leer algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a entender un poco la autoridad desde ese punto de vista de Dios. Entonces dice así. Vamos a ver si está. Hay dos partes donde está. Orlandito, de acuerdo a lo que dices, entonces, bueno, yo por lo menos suponía que los ángeles que están con el Señor pues conocen al Señor, o sea, Sí. que realmente no conocen al Señor en todo Entonces, todo lo que uno, por lo menos lo que uno piensa. Los Como ángeles. están los ángeles, como están Claro. con el Señor, pues conocen al Señor. Sí. Pues como cuando uno habla con una persona y pues yo puedo hablar y la conozco. Pero eso muestra que aún los ángeles hay muchas cosas del Señor que desconocen. Claro. Y que lo que tú dices, lo que la Biblia dice, que nosotros como iglesia vamos a mostrarles a ellos, ¿no?, esa parte. Sí, así es. Pero Y es es que de hecho dice que ni siquiera la eternidad alcanza para conocer a Dios. a Dios. Sí, pues nosotros no lo conocemos todavía, entonces uno pues dice, no, Sí, uno los pensaría ángeles que la- cuánto llevan allá, por una eternidad. Pero si lo conocen, o sea, si lo conocen. Sí lo conocen, si pero lo no en estamos toda su conociendo plenitud. en la por eso, medida. por eso decíamos que hay cosas de los hay cosas que Dios quiso revelarnos a nosotros por medio de los ángeles. ¿Cierto? Hay cosas que el Señor quiso hacer así. Y hay Inclusive, cosas, los sí, ángeles están al servicio de nosotros. claro, incluso Y nos ayudan a ejecutar la palabra. así y todo. es. Y muchas cosas de los ángeles, ¿cuántas porciones de la Biblia, por ejemplo, han sido escritas por medio de revelación de ángeles que Dios envió para que le hablaran a hombres y quedaran plasmadas en la Biblia y hasta hoy? O sea que fíjense que hoy mismo nosotros ya hemos recibido mucho acerca de los ángeles, ¿cierto? Pero, como decía, hay un aspecto, específicamente un aspecto, no digo que es el único, pero sí hay específicamente uno que trasciende sobre todos porque está desde el principio, que nosotros como seres humanos tenemos que manifestarle a los ángeles. ¿Y cuál es ese aspecto? Pues justamente el aspecto que el Señor le entregó a los seres humanos. ¿Y qué fue lo que Dios le entregó a los seres humanos? Nuevamente, Génesis 1:26. Hagamos al hombre, ¿cierto? Ahí empieza lo que Dios quiere hacer, primero en esa criatura, en el hombre, hacerlo hombre, ¿cierto? ¿Y para qué dijo Dios? Que hiciéramos al hombre. Él no dijo, hagamos al hombre para que los hombres se vuelvan como ángeles, ¿no? Ni dijo, hagamos al hombre para que los hombres aprendan a ser como ángeles, no. ¿Qué dijo? Hagamos al hombre, a nuestra imagen primero, ¿no? Y en esa imagen ya empieza a desplegarse la autoridad de Dios con el hombre, que es lo que Dios mediante vamos a ver
en estos siguientes versículos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quién es la imagen de Dios? Nosotros ya sabemos por el Nuevo Testamento que la imagen de Dios es su mismo Hijo, que es Jesucristo mismo, ¿cierto? O sea que Dios quiere conformar al hombre como es su Hijo. Hay muchos versículos, ¿cierto? Como dice en el Nuevo Testamento, que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria, mirando como en un espejo hasta que seamos transformados a su imagen, ¿cierto? Eso lo dice claramente la Biblia. Hemos leído esos versos, ¿cierto? Pero entonces, quiere decir que los ángeles no tienen la imagen de Dios dada o implantada directamente como si la dio Dios a los hombres. ¿Ven ahí la diferencia? ¿Vemos con ese solo verso? Ya vemos, porque si no, Él no dijo, hagamos otra generación de ángeles un poquito más pequeño y que les salga pelo. No, ese no fue lo que Dios quiso hacer con ellos, con nosotros. Él hizo al hombre para poner en el hombre su imagen. Y no solo su imagen, sino también su semejanza. ¿Qué es la semejanza? Hemos dicho, la semejanza es la posibilidad de tener comunión con el otro. Seres semejantes son aquellos que pueden tener comunión el uno con el otro. O sea que Él quería darnos a su Hijo y también a su Espíritu, porque por el Espíritu Santo es que nosotros podemos tener comunión con Dios. Amén. O sea, por eso Jesús vino en forma de hombre y no de ángel. ¿Sí? Esa es la lógica que estás diciendo. Sí, el Señor vino como hombre, ¿cierto? Porque Él se encarnó siendo Dios. Amén. Entonces Él vino a hacer la obra del Padre, ¿cierto? Y dijo, la obra del Padre es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces Él nos dio su imagen, nos dio su semejanza, que es la comunión con Él, su Santo Espíritu también, ¿cierto? Y entonces, ahora Él va a decir así el versículo, y ese y en el griego, en el hebreo, también implica una consecuencia, podría ser un para también, ¿sí me explico? O sea, ¿para qué Dios nos dio su imagen y nos dio su semejanza? Entonces dice la Biblia, y señoré, ¿ve? Y ahí en ese señoré está dando la autoridad de Dios, delegada por Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que los ángeles, ¿cierto?, no iban a tener ni la imagen de Dios, que claramente Él lo dice así. No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que un ángel tenga la imagen de Dios como la tiene el hombre. La imagen en el sentido de su persona divina, de su Hijo en nosotros. La semejanza, el Espíritu Santo, ¿cierto? Esas cosas los ángeles tienen que aprenderlas viéndolo como lo hacen los seres humanos. A nosotros el Espíritu Santo vino y moró dentro de nosotros y nosotros conocemos al Espíritu Santo y tenemos comunión con Dios en nuestro interior, ¿cierto? Desde nuestros corazones en donde está el Espíritu Santo de Dios. Los ángeles, al contrario, tienen que ver cómo es la relación entre cada uno de nosotros para entender ellos cómo es que es la relación en Dios. ¿Sí? Por ejemplo, ustedes se van a dar cuenta un versículo en Corintios, está en 1 Corintios capítulo 3 y tanto. Leámoslo ya que estamos aquí en esto, porque además es apropiado. Donde nos vamos a dar cuenta que una cosa que los ángeles no conocían de Dios, estando ellos y teniendo ellos acceso a la presencia de Dios, pero tienen acceso de una manera distinta como la tenemos nosotros. Nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios todo el tiempo y mientras nosotros estamos, ¿cierto? Mientras en nuestro corazón está el Espíritu Santo, ahí está el Señor. ¿Ve? Pero los ángeles no. Los ángeles solamente pueden aprender de Dios a través de lo que ven, con sus ojos externamente. Fíjese qué diferente con nosotros. Nosotros al contrario, con nuestros ojos cerrados aprendemos de Dios, porque nuestra comunión y nuestro contacto con Él es un contacto real en el interior. ¿Me hago entender? Sí. Pero mire lo que pasó. Primera... Lo cierto es que los ángeles no entienden por qué pecamos. O sea, sí pasa. Bueno. No están hechos de carne. ¿Puede ser? Mire el capítulo 2 de 1 Corintios para ver algo que uno pensaría que un ángel lo sabe todo. Y fíjese que no. Y mire lo que le era escondido a los ángeles. En este caso a los ángeles caídos. Versículo 2, capítulo 2, 1 Corintios, versículo 6. Mire, dice, sin embargo, 2:6 de 1 Corintios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, o sea, no de
no creada, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Mire, la sabiduría oculta. ¿Qué cosa, no? La sabiduría de Dios, hay una parte que es oculta. Alguna parte de esa sabiduría nos es oculta a nosotros y es revelada a los ángeles. Pero otra parte de la sabiduría de Dios nos es revelada a nosotros y le es oculta a los ángeles. Miremos. La cual Dios predestinó, o sea, le dio un destino previo, antes de los siglos, o sea, antes de que, como decir, comenzara a andar el reloj, Dios ya lo había establecido así. Para nuestra gloria. Nuestra gloria, ¿cierto? Que Dios haya ocultado unas cosas de los ángeles para manifestarlas a través nuestro. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y esa palabra príncipes es la misma palabra principado que se hace referencia también a los ángeles. Porque si la hubiesen conocido, miren, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. ¿Ve? O sea que ellos, si hubiesen sabido, si hubiesen conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque nosotros, y ustedes se van a dar cuenta que nosotros estamos acostumbrados a que aquel a quien está en autoridad, a quien Dios le haya delegado autoridad, ¿cierto?, no pase por lo que pasó el Señor, ¿cierto? Entonces los príncipes, que bien se refiere tanto al aspecto natural, o sea, los sacerdotes, los ancianos de la época, los gobernantes de la época, Herodes, Pilato y todos ellos, que lógicamente también tienen una parte espiritual, que es donde los espíritus son los que mueven todo el ambiente natural, ¿cierto? No conocían el carácter de Dios, entonces mataron sin saber que era Dios, sin saber quién era el que estaban matando. Eso, fíjese, les estaba oculto a los príncipes y a los principados que actúan en este tipo de cosas, y crucificaron al Señor de la gloria, ¿no? Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mira otro versículo, Efesios, más adelante, un momentico ahí. Efesios. Orlandito, eso quiere decir que ahora el Señor fue crucificado y o sea, Satanás vio eso como una victoria para él, o sea, él no entendía, Claro. ¿no?, ¿Por que qué todo eso hacía Satanás? parte de Sí, la obra, exacto. ¿no? ¿Por qué del plan de Satanás? salvación. Satanás entraba en Él esa estaba confusión. ignorante. Sí, esa. Estaba ignorante, por eso, y a veces y no entendía las cosas. Y es imposible para ellos entenderlas de sí mismos. Ellos tienen que entender el carácter de Dios a través nuestro. Porque la imagen que es el Señor Jesús formado en nosotros es por medio nuestro que lo van a conocer. Mire, Efesios capítulo 3 dice así. Demos del versículo 8. Dice, a mí, dice Pablo, capítulo 3, 8 de Efesios, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, mire, más insignificante, dice Pablo, de todos los santos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, como decíamos ahora, son inescrutables las riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Qué tremendo, ¿no? Mire estas frases tan profundas, que justamente es lo que estamos ahora diciendo. ¿Para qué? Mire, ¿para qué Dios quiere aclararnos cuál sea la dispensación de escondido desde los siglos del misterio tal? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora. ¿Ese ahora es cuándo? Ahora, el tiempo que nos tocó vivir a nosotros es el mismo tiempo que le tocó vivir al apóstol Pablo, después de la partida del Señor al cielo. Ahora, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de quién? Por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principales y potestades en los lugares celestiales. Uno pensaría que es al revés. No, más bien los ángeles deberían ser los que nos enseñen esa sabiduría de Dios. No, somos nosotros. La sabiduría de Dios, ¿quién es? Es Cristo, ¿cierto? Ahí dice la Biblia. Cristo es la sabiduría de Dios, ¿cierto? Y ese Cristo, la sabiduría de Dios, ¿quién es? Ese es el Hijo de Dios.
¿Y quién es el Hijo de Dios? La imagen de Dios. ¿Y a quién Dios dio esa imagen? A nosotros. Amén. Entonces avancemos un poquito más. Ahora sí vamos entonces a, digamos, como a avanzar un poco en este aspecto que estamos viendo. Entonces el propósito de los ángeles cuando Dios los creó era para la gloria de Él, para el servicio comercial de la iglesia. Sí, hay muchas cosas que revela la Biblia que, por las cuales Dios creó a los seres celestiales. ¿Sí? Algunas de las que tú estás mencionando. Y por ejemplo, como lo vimos aquí, viendo los versículos de algunas partes, para que los ángeles mismos fueran testigos de todo lo que Dios iba haciendo, de lo que Dios iba a hacer. Y los ángeles, incluso, ellos fueron receptores del plan de Dios de una manera expresa por Dios antes de que el hombre existiera. Por eso, nuevamente, Génesis 1:26, ¿qué dice? Dice, entonces dijo Dios, ¿cierto? ¿A quién dijo Dios? A los cielos y la tierra que ya habían sido creadas. Y en los cielos todos los celestiales. ¿Y para qué Dios dijo eso? ¿Cierto? Para revelar, ¿cierto?, lo que Él iba a hacer. Ya Dios tenía toda una estructura celestial que Él mismo la hizo. ¿Cómo la hizo? Que eso lo estudiamos, ¿cierto? Para manifestarles el propósito de su obra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre conforme a su imagen y a su semejanza. Pero hubo uno, como lo revela la Escritura, que dice, no, yo no quiero esa semejanza, yo voy a ser quien porte la semejanza de Dios, que eso lo dice la Biblia de lo que pasó en el pecado de ese querubín que quiso usurpar la semejanza de Dios, que Dios no le había dado a él. Entonces, bueno, vamos a ir ahora sí a ver cómo es que esa autoridad que está en la imagen de Dios, ya lo había encontrado acá, Lucas, capítulo 9. Vamos a leer en varios evangelios. Capítulo 9 de Lucas, versículo 46. Sí. Dice así, entonces entraron en discusión. Ese entonces nos hace ver un momentico los versículos anteriores. Los versículos anteriores, si ven rápidamente, dice Jesús anuncia otra vez su muerte. ¿Sí? Desde el versículo 43 al 45. Entonces el Señor habló de que Él iba a morir, ¿cierto? Pero ellos no entendían. Entonces mire lo que pasó. Entonces, cuando el Señor Jesús habló de su muerte, de que Él iba a morir, entonces entraron sus discípulos en discusión. Y mire la discusión. Discusión es todo lo contrario a la comunión de espíritu, ¿cierto? Como dice el Evangelio de Juan, perfectos en unidad, ¿cierto? Lo contrario a perfectos en unidad es justamente la discusión, la contienda, ¿cierto? Las divisiones, las iras, los celos, ¿cierto? Todo eso está ahí. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ese tiene que ver con el asunto de la autoridad. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, mire, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Leámoslo en Mateo 18, del 1 al 5. Mateo 18, del 1 al 5. 18 del 1 al 5 dice. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, fíjese que uno, en lo natural, uno piensa que el crecimiento es
de niños hacia adultos, eso pasa en lo natural, ¿cierto? Pero también hay un crecimiento que tiene que ver en que nosotros nos vayamos volviendo cada vez más como niños, ¿no? ¿En qué aspecto? En el aspecto de la simpleza, de la humildad, ¿cierto? Aquí lo va a decir, dice, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille, esto es lo que yo decía, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Veámoslo también en Marcos 9:33. Marcos 9:33. 33. Y llegó a Capernaum. Capernaum era donde vivía el Señor. Ahí él tenía una casita. Y cuando estuvo en casa, por eso lo decimos, ¿cierto? Aquí dice, y llegó a Capernaum. Y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais? Fíjese, hermanos, cuando no hay autoridad, cuando no se tiene claro el concepto de la autoridad de Dios, no puede haber comunión. ¿Sí? Hay disputas, discusiones, ¿cierto? Cuando no hay revelación de autoridad de Dios, de autoridad divina, ¿cierto? Uno entra en caos. Fíjese que uno pensaría que es al revés. Uno piensa, pues para que no haya problema ni nada, pues quitemos las autoridades, ¿sí? Y cada uno más bien haga lo que cada uno quiera. Que nos vamos a poner en ese cuento de autoridades y todo, si lo que queremos es ser libres, ¿cierto? Pero no es así que hay verdadera comunión. Me acuerdo de una anécdota que contaba una vez un hermano que fue a visitar a unos hermanos que vivían en el campo. Y había un gallinero muy grande, ¿cierto? Muy bonito y tal. Y había un gallo, ¿sí? Entonces los hermanos se pusieron contentos que llegaban los otros hermanos. Entonces la hermana dijo, ay, hagamos un sancocho con ese gallo, que ese gallo ya me tiene como cansado. Yo lo veo que quita las plumas a las gallinas y a veces cacarea muy duro. Y está bueno ya para comernos, y mataron el gallo y hicieron un sancocho. Hermanos, mataron el gallo y ese gallinero se volvió un despelote. ¿Sabe que las gallinas se mataban unas con otras? Y eso yo lo he visto con mis propios ojos. El gallo era el que tenía Sí, el gallo es el que ¿Y por qué, hermanos? ¿Por qué es esto? Porque es que Dios de en sí mismo es así. Y lo que estuvimos viendo hace 15 días fue exactamente eso. Los versículos que nos hablaban cómo Dios, en Dios mismo, ¿cierto? Hay autoridad que está en el Padre, ¿cierto? Y como hay sujeción que está manifestada en el Hijo, ¿cierto? En el Hijo está la... Nunca hay un versículo que diga que el Hijo le dio una orden al Padre. Nunca hay un versículo que diga que el Hijo le sugirió al Padre. Ay, Padre, pero ¿por qué será que más bien no hacemos así? ¿Cierto? No está eso en Dios. ¿Sí ves? Porque tanto la autoridad como la sujeción son atributos divinos y perfectos y ambos de la misma calidad. No hay uno en cuanto a calidad que diga uno que es menor. No. Pero ahora lo que nosotros necesitamos entender no es, porque eso ya lo hemos visto por la palabra, ya hemos visto que en Dios hay autoridad y hay sujeción, ¿cierto? Eso lo vimos en esos versículos, como el Hijo mismo dice, yo no hago nada por mi propia cuenta, ¿cierto? Yo no hago lo de mi propia voluntad. El Getsemaní, ¿qué dice el Señor? Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Pero nunca el Padre le dice al Hijo, no, Hijo, más bien haz tú la tuya. No, no es eso. Eso ya está en los versículos. Pero ahora el tema es, ¿y cómo es la autoridad? ¿Cierto? ¿Cómo es que es ese principio? ¿Cómo es la autoridad de Dios? ¿Qué sabor tiene la autoridad de Dios? Entonces, eso es lo que estos versículos nos ayudan un poco a entender. Dice, y llegó a Capernaum, versículo 33, y cuando estuvo en la casa le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Cuando hay disputas porque no se entiende la autoridad de Dios. ¿Ve? Y muchas veces es o porque se quiere usurpar, o porque se quiere poner, o también porque se quiere desconocer. Y eso crea discusión acá. Mas ellos callaron, fíjese. Ahí como que
ellos se avergonzaron, dice. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, ¿no? Imagínense usted los 12 apóstoles, los 12 discípulos del Señor, ¿no? Cada uno tal vez presentando su currículo, ¿cierto? No, pero espere, acuérdate que a mí el Señor me llamó primero, ¿sí? Y yo, por lo tanto, a mí me parece, sí, y aquí en el Señor fue el que, y conmigo, ¿quién ha hecho más milagros con el Señor? ¿Cierto? ¿Cuántos peces, a ver, cuántos peces te dio a ti? ¿Cuántos notificas? O sea, es decir, ¿cuáles serían los argumentos? ¿Cuáles serían aquellos argumentos sobre los cuales cada uno propondría delante de sí por qué ellos merecían cada uno ser el mayor? ¿Cierto? Ahí habían distintas hojas de vida, distintos currículos, ¿cierto? Ahí estaba hasta Simón el Celote, que andaba armado también. O sea, bueno, me parece que aquí nadie tiene derecho a decir nada. Yo soy el que lleva la espada, ¿cierto? Yo soy el más grande, yo he sido guerrillero, yo he peleado aquí y allá, ¿cierto? Pero fíjese que eso era necesario para que nosotros también pudiéramos entender de parte de Dios. Entonces dice así: mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12. ¿No? Incluso me llama la atención que el Señor, para hablar de esto, se haya sentado, no se haya parado, ¿cierto? Porque uno cuando hace autoridad, bueno, uno se para, ¿cierto? Y alza la mano. Fue distinto hasta el mismo lenguaje del Señor, hermanos, porque hasta el mismo lenguaje tiene una forma de decir. Sí, exactamente, sí. Tiene que ver. Nosotros a veces hasta para decir las cosas necesitamos que el Señor nos ayude. No a que lo que tenemos que decir. Muchas veces el problema no es lo que tenemos que decir, el problema es cómo lo decimos. ¿Cierto? ¿Será que es mejor decirlo de sentado, de pie, ¿cierto? De espaldas, ¿cierto? De frente, en público, en privado, ¿cierto? Todo eso nos enseña el carácter de Dios. Se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, ¿cierto? Mire esta pregunta: si alguno quiere ser el primero, uno podría decir, bueno, el Señor les va a decir, pues no, señores, porque no hay ninguno que sea el primero. Todos son iguales y aquí nadie se... Pero no dijo ese el Señor, qué extraño, ¿cierto? Pero sí dijo, al contrario, dice, si alguno quiere ser el primero, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ¿de qué se va? Será el postrero de... Ay, ¿cómo así? O sea que el que más tiene autoridad es el que hace la fila de último, es el que cede el turno al otro, ¿cierto? Es el que cede la silla al otro, ¿sí? ¿Sí me van a entender? Es el que da lugar al otro. Ese empieza a hacer el despliegue de cómo es la autoridad divina, fíjese, la autoridad divina, que está en el Padre, pero que todo lo del Padre está en el Hijo también. Vamos a verlo despacio, dice. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y de todos. Hermanos, el asunto de la autoridad de Dios no consiste en imponer la autoridad. Consiste en que reconozcamos toda la autoridad. El Señor nunca, en toda la Biblia, ni en el Nuevo Testamento, da una instrucción acerca de aquel para que asuma autoridad. No. La instrucción es para que los hermanos disciernan la autoridad, que es distinto, ¿me van a entender? Una cosa es establecer la autoridad y otra cosa es reconocer la autoridad. ¿Por qué? Porque así es el corazón del Señor. Y así es la autoridad de Dios. La autoridad de Dios es el carácter mismo de Dios. Entonces, ustedes van a ver en Filipenses, ese capítulo, ese versículo, esos versos que no sabemos casi de memoria. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Cierto? Y llega un punto donde dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Se acuerdan ese pasaje? ¿Cierto? Sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre y siervo de los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Sí ve?
Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Dice el pasaje, ahí sigue diciendo, por lo cual, o sea, por eso, Dios también lo exaltó, ¿ve? Esa es la autoridad. A lo sumo lo exaltó. Hasta lo sumo lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque el hijo se hizo el machote y salió y se puso una estructura de soldado y salió a pelear con todos y tumbó a Herodes y empujó a Pilato. No, no fue por eso. Fue porque él, lo que él está diciendo aquí, no es una enseñanza que esté fuera de él, es lo que él mismo es. Entonces la autoridad de Dios ha sido pasada al Hijo también, ¿cierto? El Hijo la recibe con Dios, ¿pero por qué? Porque él está en reconocimiento de la autoridad de Dios. La Biblia dice que el Padre sujetó todas las cosas a los pies de su Hijo, ¿cierto? ¿Por qué? Dice, porque cuando todas las cosas le hayan sido sujetas y estén bajo sus pies, Él también se sujetará al Padre. ¿Sí me van a entender? Entonces, hermanos, no hay ningún hijo de Dios que sea excluido del llamamiento de la autoridad de Dios. Nosotros pensamos que la autoridad en la iglesia, no, pues es uno o dos, bueno, dos pastores, ¿cierto? Le ponen aquí, le voltean el cuello, una cosita blanca, y esos son los de la autoridad. No, hermano, ¿sabe qué? Usted también ha sido llamado a la autoridad misma de Dios. Esto no es solo para unos. ¿Eh? Pero al mismo tiempo, esa autoridad, ¿cómo es que se manifiesta en nosotros? Qué curioso, por medio de la misma sujeción. Entonces, ¿a quién nosotros debemos expresar nuestra sujeción en la iglesia? A todos. ¿Ve? A nosotros nos gusta, ¿cierto?, estar sujetos al pastor, o sujetos al de allí, o el de aquí, o al que lee, o al que hace. Y no es así, hermanos. Nuestra sujeción, ¿sabe a quién es? Es a todos los hijos de Dios, a todos los santos. Pero vamos a leerlo. Terminemos este pasaje acá, leemos otro verso y terminamos. Entonces dice, si alguno quiere ser el primero, ¿y qué cosa? Es algo también voluntario. Pero hemos sido todos llamados a esto. Si alguno quiere, ¿no? Vamos a ver más versos de esto. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos. Ay, esa sí es la parte que nos dura. ¿Ser el primero? Sí, yo. Será el postero. No, yo no. ¿Cierto? Eso es el tratamiento en el que tiene que suceder en nosotros. Entonces uno ahí empieza a darse cuenta, ¿quién es el primero? ¿Cierto? Bueno, ¿quién es el que realmente es capaz de hacerse, como decían los otros evangelios? Entonces es el mismo pasaje, pero cada apóstol recordó una frase. El Señor lo dijo todo, pero cada uno recordó una parte. En este Marcos o también Pedro recordaron esto. Y el servidor de todos. De todos. ¿Cierto? ¿Y ese quién es? Ese es el primero. O sea que sí hay unos que son primeros. El Señor nunca establecería un principio de anarquía en medio de la iglesia. Al contrario, el Señor lo que hizo fue establecer autoridad, porque Dios es autoridad, ¿cierto? Pero ahora estamos viendo cómo es que Dios encarga esa autoridad, ¿cierto? Entonces dice, y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. ¿Qué es recibir al Señor? ¿Qué es ser formados a su imagen? ¿Cierto? ¿Qué es eso? ¿Qué es recibir al Señor? Hermano, recibir al Señor es volvernos las personas más sumisas y sujetas que puedan haber. ¿Sí? ¿Y eso dónde está? Eso está en nuestros corazones. La sujeción es algo que está en nuestro interior. ¿Y que quién lo va a establecer? Solamente Dios. ¿A quiénes? A los que quieran. Aquí él dijo, el que quiera. ¿Cierto? Seguirme, el que quiera ser como yo, el que quiera ser el primero, tiene que ir entendiéndome en esto. ¿Sí? Entendiéndome en esta manera de ser. Por eso para nosotros es tan raro a veces ver que la comunión en medio de los hermanos, en medio nuestra, es como distinta. ¿Cierto? Hay muchos hermanos que vienen y preguntan, venga, pero aquí ¿quién es el que dice a qué hora es la reunión? ¿Y quién es el que dice quién va a enseñar? Hermano, yo no sé.
No sé, eso es lo curioso, uno no puede decir, ¿cierto? Pero es el Señor, amén, el que nos da ese orden, aunque parezca desorden, ¿sí? A nosotros pensamos que el orden y la autoridad se establecen de una manera, bueno, mire, vamos a ponerle aquí los que tengan la escarapela, ¿cierto? Y bueno, y los que hagan estos cursos y saquen las mejores notas, esos van a ser los que tienen derecho a, ¿cierto? Pero no es así. ¿Por qué? Porque eso está en el corazón, eso es uno tiene que irlo viendo, detectando estas señales que vienen de Dios, ¿cierto? Sigamos las señales que son de Dios, no las señales mismas de los hombres, ¿cierto? Porque si uno fuera el de los hombres, si fueran las señales de los hombres, ¿cierto? De pronto los apóstoles dicen, no, pues el que grite más duro, otro diría, no, el más bravo, pues el más bravo es el que tiene que ser el primero, ¿y quién le va a decir algo si es el más bravo, más musculoso? Más avispado. O el más avispado, ¿cierto? O el que más conoce, y no es así, o el paisa, o no tiene que ver con ningún aspecto natural en nosotros la autoridad, y nosotros tenemos que ir trasladándonos, ¿cierto?, de nuestra mentalidad natural a la mentalidad del Señor, hermano. Yo pienso que hasta hoy, si el Señor estuviera en medio nuestro, tendría que enseñarnos muchas cosas acerca de la autoridad, ¿sí ves? Porque a veces a nosotros nos pasa eso. Mire solamente esta frase, dice, será el postrero de todos. Solamente subrayemos esa partecita, de todos. Yo pienso que si el Señor estuviera en medio nuestro, muchas veces tendrían que enseñarnos estas dos partes, de todos. No, pero es que a mí solamente, yo creo que a mí solamente me gusta sujetarme a tal hermano porque es que ese me gusta muchísimo, ¿cierto? Al otro, no, al otro sí, al otro no, ¿cierto? Al otro como que yo me siento mayor que él, como que lo miro por debajo del hombro, ¿cierto? Y esa es nuestra actitud natural, pero el Señor no quiere eso. Leamos, como decía, otro verso más. Ya leímos Lucas, ya leímos Mateo, Marcos, Lucas, ¿cierto? Me llama mucho la atención cómo lo tiene que repetir tantas veces. Sí, no, y mira que... Los unos tanto y a nosotros Y hay tantas otro, veces. sí. Es que es lo mismo. Sí, es que de pronto ese era el que lo iba. ¿En dónde? La El metáfora 40, con el exacto. el 10, Los tres testigos que había la palabra fue Marcos, 43. Mateo. ¿Marcos qué? 10:43 lo veo ahí. Marcos 10. Ah, sí. Ah, sí, eso. Pero no será así entre vosotros. Pero mira, lee desde el 42. Sí. Sí, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, perdón. Y sus Cantecito, grandes discúlpame, tú puedes leer desde el 35 así rápido para tener, porque es que eso tiene que ver con eso. Discúlpame que te dice Entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran de los 12. se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Política. ¿Sí? Esta es la política. Empieza, ¿no?, a hacer la política, a hacer el... Entonces, sí, dale. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. O sea, como decir, viceministros y viceministros, a nosotros nos gusta, ¿no? Vicetal, ¿cierto? Ministros y señores. Subgerente tal, ¿cierto? Todo eso sería- Director y bueno, asesor. exactamente, sí. Todo eso, Managing Director. exactamente. Manager de las ¿cierto? Eso, Head of Public Relations. pero eso es algo muy natural, mira. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. Si no sabéis, o sea, no entendemos eso. Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Ve cómo el Señor supeditó esa posición de estar cerca de Él, uno a un lado, el otro reinando, Señor, para que coadministremos, para que, ¿cierto?, seamos nosotros los que vayamos tomando las decisiones. Y mire que el Señor no les dijo, les dijo cómo, les dijo, ustedes son capaces de ser bautizados con el bautismo. Y Él hablaba de su muerte y de su crucifixión, ¿cierto? Entonces mira, ¿qué sigue ahí? Ellos dijeron, Podemos. ¿podemos? Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Sí, porque ambos apóstoles fueron martirizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Así es. Cuando lo oyeron los 10, Cuando lo llenan los o 10, sea, los otros 10, ¿cierto? ¿Se comenzaron a acuerdan? enojarse. Claro, contra porque- Jacob y contra Juan. Sí, como decir, bueno, y esa rosquita ahí, ¿cierto? ¿Cómo vamos? No. Como yo, Sí, exactamente.
Entonces, mira, ¿cómo dice ahí? Dice, cuando lo oyeron los 10 comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús llamaándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Ese es el gobierno natural. Es un gobierno, en el mundo el gobierno no es para servir, es para que te sirvan. ¿Ves? Pero en el Señor es al revés. En el no natural, no, el que más tiene autoridad, no, pero por favor, entre primero, ¿cierto? El plato más grande, el pedazo de carne más gordo, ¿cierto? Eso es autoridad en el mundo y en lo natural, ¿cierto? El chofer, el tapete rojo, ¿cierto? El que más adelante, pero en el Señor no. Pero no será así entre vosotros. Esa es la diferencia. Entre nosotros no es así, hermanos. Entre nosotros no debe ser así. No es ni por política, ni por mayoría de votos, ni por títulos, ni por nada de eso. Sí, dale. Sí. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Mira, el que quiere hacerse grande, no está mal querer hacer grande. No está mal querer estar en autoridad, ¿cierto? No está mal Es eso. como un deseo que el Señor puso en el corazón. Claro, por ejemplo, el Señor, cuando vayamos aterrizando más cada una de estas cosas, por ejemplo, dice el Señor, el que anhele obispado, buena obra, buena cosa desea, ¿cierto? Eso está bien, querer, ¿cierto? Está. Pero es que nosotros tenemos que leer las cosas como están en la Biblia, y como están en la palabra y como son en la palabra, ¿sí es? Entonces, ¿qué es para mientras nosotros, el Señor nos dice, bueno, ¿quieres tener autoridad? Sí, a mí, qué rico, Señor, qué belleza, ¿cierto? Tienes que estar dispuesto entonces a ser el último, a servir a los otros, a sujetarse a todos, ¿sí ves? Y ahí es lo primero, por eso lo primero uno es reconocer la autoridad en Dios, ¿cierto? Entonces ahí uno se vuelve manso y humilde de corazón. Y en la medida que vamos siendo más humildes y más mansos, el Señor nos puede usar en mayor autoridad para con los demás. Y dice, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre ¿Por no- qué? Mire la razón. ¿Por qué? Bueno, pero ¿por qué esto es así? Ay, Señor, pero ¿por qué te inventaste esto? ¿Por qué? Es que No, no es un invento de Dios, es que Dios es así y ha sido así eternamente. Por eso la vez pasada ya leímos los versículos que hablan de la autoridad en Dios mismo, de su carácter, exactamente. ¿No es esto lo que Dios quiere formar en nosotros? Mire cómo dice al final en el Apocalipsis. Te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. ¿eh? Eso tiene que ver con la autoridad de Dios formada en nosotros, con la recepción, con el entendimiento de la autoridad de Dios en nosotros, hermanos. Eso el Señor tiene que trabajarlo muy profundamente en nosotros. Y lo primero es saber a quién nosotros tenemos que estarle sujetos. A todos. ¿A quiénes debo estar sujetos? A todos, ¿cierto? No hay nadie que esté excluido de esto. Termina ahí, Andresito. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esa es la verdadera autoridad de Dios. Vamos al último verso que está en Efesios. El último verso por hoy, porque esto nos hace falta verlo más despacio. Pero Efesios en el capítulo 5. Versículo 19. Bueno, leámoslo desde el versículo 15, como para no cortarse. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos. Mire, pero ¿qué es el entendimiento que tenemos que saber? De cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. ¿Cómo es ser llenos del Espíritu? O cómo se manifiesta, ¿no? Dice, hablando entre vosotros con salmos, ¿ves? Con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias
por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros. ¿No? Fíjese. Hubiera sido fácil para Pablo. ¿No? Someteos al pastor, ¿cierto? Por supuesto que al pastor también. Pero si tú solo te sometes al pastor, ¿será que realmente hay un sometimiento en tu corazón? Porque hermanos, el que no se somete a todos, en serio, no se somete a nadie. Ni siquiera a Dios. ¿Cuántas personas hay profesando? No, solamente me someto a Dios. Si se sometiera solo a Dios, tendría que someterse también a este versículo. ¿Cierto? Pero la evidencia que solamente queremos someternos a unos es que nuestro corazón realmente no ha sido entendido en lo que es la autoridad de Dios primero. Entonces, no es que estamos unos para someternos a alguno, ¿cierto? Sino que estamos unos, dice aquí, unos a otros en el temor de Dios. Si uno tiene temor de Dios, uno va entendiendo su voluntad y va entendiendo esa expresión que hay en nosotros. Amén. Entonces, hermanos, es necesario seguir avanzando un poco, que estos no son cosas, digámoslo así, simples, sencillas, sobre todo porque nosotros mismos tenemos dificultad en nuestra carne, en nuestra naturaleza. Acordémonos que a nosotros el pecado entró al mundo, o sea, el pecado que, ¿dónde fue que nació ese pecado? En el cielo, en la rebelión, y ese pecado dice entró al mundo, o sea que ese pecado que nosotros tenemos es justamente respecto a este asunto. Lo que te digo, el Señor nos puede revelar muchas cosas, va a revelarte las galaxias y todo, aplaudimos, saltamos, alzamos las manos, qué belleza, qué precioso, ¿cierto? Ahora te va a mostrar la sabiduría saltamos, aleluya, qué bendición. Ahora te va a mostrar mi autoridad, mi sujeción, mi orden, mi establecimiento gubernamental en la tierra. ¿Cierto? Por Ahí eso es donde que nos... Pablo dice que la carne se opone al espíritu, porque en nosotros está grabada como esa rebeldía desde que entró el pecado original. Por eso la formación de obediencia pues duele, porque es negar. Claro, porque es lo contrario a lo que hay en nosotros. Es cambiar. Algunos, por ejemplo, hermanos, mire, fíjense una cosa tan curiosa que nos pasa, ¿no? Bueno, ¿y aquí quién es el pastor? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que, cierto? ¿Quién es? Hermanos, es que somos todos a quienes debemos estar sujetos, ¿cierto? Somos todos. Por eso yo pienso que es muy cierto. Si nosotros no nos sujetamos, si nosotros no tenemos un corazón sumiso, y un corazón sumiso no escoge a quién someterse. ¿Ve? Si no tenemos un corazón sumiso para con todos, no lo tenemos para con nadie. Por eso el Señor, mire cómo si yo pienso, oye, si yo hubiera estado así, ¿cierto? Y uno está en su naturaleza, uno hasta hoy, uy, Señor, pero ¿cómo nos vas a faltar el respeto? Traer un niño, por ponernos a todos como un niño, no, oye, me parece que no. Con tantos milagros que hemos hecho. Es que yo ya he salido a hacer milagros, Señor. ¿Cómo nos vas a hacer esto? Ponernos un niño. Es que es así. Exactamente. Nosotros, pero por favor, pero yo cómo a sujetar, pero por favor. ¿Y cuántas cosas, hermanos, interponemos a ese carácter de Dios en nosotros? A veces hasta nos basamos en nuestra misma, es que entre comillas, ¿cierto? Edad espiritual. Pues si es que, por favor, pues si es que yo tengo 20 años de estar asistiendo aquí, ¿cómo es que me van a poner por...? No, hermanos, ese es nuestro ser enterito, vivito y coleando, ¿cierto? Como dijo el Señor, otra parábola, el Señor dijo, cuando vayas a una boda, ¿cierto? Dice, no te hagas en el primer lugar. ¿Se acuerdan de esa parábola? Siéntate bien atrás de último, ¿cierto? No sea que venga otro más reconocido que tú, ¿cierto? Y el que las bodas te tengan que decir, oye, siéntate un poquito más atrás, siéntate un poquito más atrás, siéntate un poquito, exacto. Más a la derecha. ¿Cierto? En cambio, miren, el que está atrás, ¿cierto? Dice, no, pero tú,
tú eres más distinguido, tú tienes que estar más adelante, ¿cierto? Ese es el principio de autoridad en nosotros, ¿cierto? Eso se va a expresar en medio de la iglesia. La iglesia es llamada a eso, hermanos. Y el mundo es llamado justamente a mostrar el otro gobierno, el del diablo, el que se impone, el que usurpa, el que subyuga, ¿cierto? El que compite, el que... No estamos en eso. La vida de iglesia no es una vida para donde uno va escalando posiciones y escalando niveles, y entonces primero somos párvulos y después somos sugieres y después somos copastores y después pastores y primero amigo del pastor y después sí pastores, y no es eso. Eso no es el gobierno en la iglesia. Para eso no estamos, ¿no? Eso no es lo que el Señor quiere en medio nuestro. Y por supuesto que eso se va a ir expresando cada vez más y más. El Señor nos ayude, hermanos. Encuentre nuestros corazones como dispuestos a el niño. Sí, entonces concluyamos hasta ahí por hoy, hermanos. Sobre todo con eso, hermanos. Recuerda que fuiste llamado, cada uno y cada una de nosotros, cada uno y cada hermano y cada hermano ha sido llamado a la autoridad, a aportar la autoridad de Dios y al mismo tiempo aportar la sujeción de Dios. La autoridad de Dios no existe sin la sujeción. La sujeción es el principio de la autoridad en Dios. Cuanto más seamos capaces de someternos, más revelación de la autoridad tenemos. Amén. Y probablemente más autoridad tengamos de parte de Dios. Más autoridad tengamos de parte de Dios. Amén, hermanos. El Señor nos ayude. Así Camila está en la pregunta. Una agüita.